Buenas noches y bienvenidos sean todos a la presentación del Observatorio Telenoche de este viernes 15 de julio, un día muy especial para los dominicanos, bajaron los combustibles y estamos conmemorando el 140 aniversario del fallecimiento del fundador de nuestra patria, Juan Pablo Duarte, que murió en Venezuela. En Venezuela, sí. Un país tan rico y tan pobre, ¿no? Claro, históricamente. 900.000 kilómetros cuadrados de riqueza. Nosotros cabemos ahí como, ¿cuántas veces? 3 veces. Y no debía haber un solo venezolano pobre en el mundo. Desde esa época y desde antes de Duarte, son nuestros vínculos con los venezolanos. Es así. Ojalá que puedan dirimir sus diferencias. Ojalá que sí. Eso me recuerda. Creo que fue injusto el líder de la oposición venezolana en cuestionar a Danilo porque Danilo se ofreció para el diálogo. Para que República Dominicana y nuestro país sirvieran como espacio de mediación, ¿no? Yo creo que sí, que fue injusto, se excedió porque lo que se quiere es una... Ramos Alup, que es el presidente de la Asamblea. Lo que se quiere es que haya una solución en Venezuela. Pero mira, José, Ali Primera, escribiendo para los Guaraguaos de Venezuela, dijo: voy camino de mi tierra y a veces yo me pregunto por qué una patria tan rica tiene tanto pobre juntos, refiriéndose al petróleo que hay en Venezuela. Sí, hombre, no debía haber un venezolano pobre, no debía haber. Exactamente. Mira, José, hoy tengo dos noticias, o mejor dicho, voy a fusionar en dos noticias para que los funcionarios de República Dominicana entiendan la delicadeza que hay que tener con el dinero del erario. David Cameron, que había dicho que como no ganó su posición de quedarse en la Unión Europea, él no era quien iba a conducir a Reino Unido a esa salida, entonces él renunció. Pero renunció 2 veces porque adelantó a esta semana su renuncia y ya está en la calle, ya hay una nueva primera ministra. ¿Ustedes saben qué está pasando con él ahora? Que no tiene casa, porque el problema está que él tiene una casa alquilada hasta febrero del año que viene. Y oigan lo que los contribuyentes en Londres se están preguntando: ¿quién va a buscarle a él dinero para él pagar una casa desde ahora, que estamos en julio, hasta febrero, cuando le entreguen la casa que es de su propiedad? Oigan en qué están los contribuyentes, lo que tú siempre dices, José. Una sociedad empoderada que paga impuestos reclama. ¿Quién va a pagar la casa de David Cameron desde julio hasta febrero, cuando le entreguen la casa que es de su propiedad? Tema 1. Tema 2. El presidente Obama sale el año que viene del poder también, y ya él ha ido haciendo arreglos para alquilar una mansión, una modesta mansión en las afueras de Washington, donde también vivió Abraham Lincoln y otros expresidentes que le gustaba quedarse en el entorno de Washington para seguir impactando con su influencia, lo cual es válido. Bueno, pues ya a Obama le están haciendo la misma pregunta. Esa casa que tiene un monto por encima de lo que se estipula será tu pensión, ¿quién te la va a pagar? ¿De dónde Obama sacará fondos para pagar esa mini mansión? Esa mini mansión. Eso es para que ustedes vean, y por eso lo convertí en noticia hoy, José, perdóname por este dato contrastante, para que ustedes vean cómo en esas sociedades civilizadas y desarrolladas, los funcionarios públicos tienen que dar cuenta, José, hasta del último centavo que entra en su arca pública, personal, perdón, y el último centavo que sale. François Hollande, el presidente de Francia, tiene un escándalo ahora mismo porque, oigan qué pasa, él le paga 9.000 y pico de euros al barbero para que lo pele. ¿Tú estás viendo? Con cuarto público. Exactamente. Entonces, eso pareciera algo insignificante, ¿no? Mira, si no hubiera sido por el camión de la muerte, ese escándalo se lleva a Hollande. Le genera un gran problema, pero por lo menos disculpas tiene que pedir. Exacto, sí. Porque es injusto que tú, por un servicio que cuesta quizás 10 euros o 20 euros, tú le pagues 10.000 euros, 9.000 y pico de euros. Y para pelarlo cada 3 meses. Tú estás oyendo. Entonces, coño, ¿qué es lo que le pela? Sí, no, por eso entonces, te digo que quise ponerlo como noticia para que vayamos apuntando, y sociedad nosotros, que somos los que pagamos impuestos, cojamos punta de esos lápices. Sí, por eso que yo digo que mi gobierno, que es el gran creador de la masa crítica de clase media en República Dominicana, el PLD tomó el presupuesto nacional hace 20 años en 26.000 millones de pesos. Y ahora vamos y 20 años después, en el 2016, está en 663.000 millones. De 20.000 a 663. 25 veces 25 más. Veces más. Se ha multiplicado por 25. Ahí hay por lo menos 2 millones más de clase media. Entonces, ¿qué sucede? Ese mismo gobierno
que crea esa clase media los pone a pagar impuestos. Exacto. Porque cuando tú no eres clase media, tú no pagas impuestos directos. No, directo. Cuando tú eres pobre, tú pagas impuestos indirectos. Cuando tú compras un sobre de café, cuando compras una tarjeta de celular, exactamente, cuando pagas el cable o el teléfono. Pero cuando tú eres clase media, tú pagas impuestos directos. Es todo obligado. Y el que paga impuestos directos reclama. No le gusta que le roben su cuarto. Exacto, reclama. Entonces, aumentar la clase media es un arma de doble filo, un arma maravillosa. Claro, porque más es dinero empoderar en a poder la de gente. Exacto. Por eso en Francia, eso que está haciendo el presidente Hollande, si no ocurre lo de Niza, él hubiese tenido problemas serios. Sí. Y aún con lo de Niza, tiene que resolver ese problema. Sí, desde que se tranquilice ese tema, ustedes verán que eso va a salir. Así es tan complejo el tema político. Entonces, pero, y otra noticia muy breve que quiero compartir contigo es que Haití, lamentablemente, y eso lo vamos a desarrollar ahorita como tema, Haití acaba de poner una veda a 5 productos adicionales en la República Dominicana, de los 22, adicional a los 22 que ya nos tienen vedado. O sea que ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, entonces, señores, nada, miren, recordarles que estamos celebrando un concurso para renovar la identidad gráfica institucional de nuestra propuesta de liderazgo responsable. Estamos poniendo la promo en los cambios comerciales. Ojalá que ustedes puedan participar, los que saben de diseño gráfico a nivel personal, grupal, profesional, empresarial, cualquiera puede participar. Pueden participar hasta el 30 de este mes, o sea, todavía tienen la mitad del tiempo para participar. Tenemos 3 premios, 50,000, 30,000 y 20,000 pesos para las 3 primeras propuestas de diseño gráfico de liderazgo responsable. Pueden entrar a nuestra página, joselaluz.do, ahí están los fundamentos de liderazgo responsable porque tienen que partir de ahí el diseño. Claro. De los fundamentos, de las herramientas y del diseño actual. Y pueden también plantearle esta iniciativa de concurso a cualquier persona que ustedes conozcan que esté vinculado al diseño gráfico, al diseño, al marketing, a la publicidad, al diseño web, a todas las áreas vinculadas al diseño. Hasta el 30 de julio vamos a estar recibiendo propuestas y les invitamos a participar. Vamos a tener una imagen gráfica nueva, estamos celebrando el primer congreso de liderazgo responsable que el día 12 de junio cumplió este proyecto 3 años, 3 añitos de edad y ya nosotros tenemos que renovar su imagen. Y por otro lado, decir lo siguiente, miren, Duarte cumpliría hoy 140 años de edad. Entonces, Juan Pablo Duarte murió en Venezuela. Murió pobre. Sí. Está publicado por ahí el acta de defunción de las autoridades locales venezolanas, dando cuenta de que había fallecido Juan Pablo Duarte a las 3 de la mañana de un día como hoy en Venezuela, hace 140 años. Y luego hay otro parte publicado de su familia invitando a los vinculados a su familia y a sus amigos, a sus deudos, a participar de las honras fúnebres, dice el texto, del caudillo fundador de la patria dominicana. Duarte murió en el exilio. ¿Por qué? Porque Duarte fue, oigan esto, señores, oye esto, Pablo, amigo televidente. Los trinitarios que concibieron a la República Dominicana, Duarte se fue a estudiar a Europa, fue a Nueva York, fue a Inglaterra, fue a Francia y fue a España, el último país. Y de España vino influenciado por las libertades en Barcelona, los foros de Barcelona, sí, y los debates. Y entonces la Revolución Francesa había ocurrido recientemente y la independencia norteamericana en el 1776. Entonces Duarte vino aquí, influido de todo ese pensamiento liberal de Europa y de la Nueva América, y empezó a concebir una república en el 1838, y eso se cristalizó 6 años después, en el 1844. Sí. Pero resulta que cuando los trinitarios ganan la presidencia, tuvieron que apoyarse en los conservadores ateros porque no tenían fuerzas armadas. No había fuerzas armadas. Militares. Resulta que entonces los conservadores ganan el poder, los liberales le dan un golpe de estado a los conservadores, y los conservadores entonces, los liberales toman el poder y proclaman a Duarte presidente.
Los liberales duraron en el poder menos de un mes, de junio a julio, porque Santana volvió y lo tumbó. Y Santana, que esto era lo que quería decir. Anexionista. Santana declaró a Duarte, Sánchez y Mella y a otros trinitarios conspiradores de la patria y los desterró de por vida. Se llama destierro a perpetuidad. A perpetuidad, sí. ¿Qué significa eso? No volver jamás. Que Santana, que sabía, porque a él lo convocaron, que Duarte había concebido la sociedad y sabía que Duarte era un hombre noble, sabía que Duarte había motivado a su familia a vender los bienes de su familia, para el patrimonio. la causa de la revolución. Porque Duarte estaba afuera, perseguido por los sí. haitianos, Sí. cuando se dio el golpe de la independencia. Entonces, a ese Santana, Balaguer lo lleva al Panteón Nacional. Sí, es así. Y el PRD de Bush no se atreve a sacarlo. Ni el PLD de Bush no se atreve a sacarlo. Ni el PRM tampoco. O sea que el que desterró a Duarte a perpetuidad está en el Panteón. Está, y Duarte, muy bien, gracias. Está en el Panteón Nacional, soportado ideológicamente por Balaguer. Era un alumno aventajado de Trujillo, Por Peña escribió Gómez. 7 libros en honor a Trujillo. Sí. Por Peña Gómez, lo digo. Sí, fuerte, suéltalo. Está fuerte esa Está fuerte, ¿verdad? Sí, porque Hipólito y el PRD gobernaron del 2000 al 2004. Pero que Hipólito y Balaguer es lo y mismo. Leonel y porque Danilo Hipólito, óyeme, no se han atrevido a sacarlo de ahí. a honrar los estatutos del PLD que dicen que el PLD nació con la misión de completar la obra de Duarte, Sánchez y Mella. Sí. Eso es muy fuerte, señores. Pero óyeme esto, José, mira. Eso es miedo que tienen a que le pase lo que le pasó a Juan Bosch. Porque son tradicionales. No, lo que le pasó a Juan Bosch, que lo tumbaron a los 7 meses. Se dice, si actúo como Juan Bosch, me tumba. No, pero mira qué es lo que pasa. ¿Tú sabes por qué no? ¿Tú sabes cómo no lo tumbaran? Si Leonel y Danilo se pusieran de acuerdo para volver a los orígenes del PLD. Primero, tú tienes escuelas de cuadro, tú tienes formación de líderes. Y no solamente eso, tú tienes Pablo, estudios. es que el PLD no es el PRD del 63. Claro. El PLD es un partido del sistema. Del sistema. Coño, pero con una visión de progreso. Por eso te digo, pero para eso tú tienes que... El PLD no lo van a tumbar nunca. Yo sé que no, pero para eso tú tienes que devolverle la mística. Porque si ahora mismo tú te pones, por ejemplo, a discutir entre los mismos PLDistas de nueva formación que no tienen el background histórico y que no conocen los estatutos, posiblemente no quieran que saquen a Santana de ahí. Por eso yo digo, tiene que ser un PLD ideológico que cree de nuevo una plataforma que sirva de educación y de acicate ideológico Que dicho sea de paso, en términos militares, Juan Bosch elogia a Santana. En términos militares. En términos militares, claro, coño, era una espada imprescindible. Sí, el problema, y en términos éticos, si tú te buscas el testamento de Santana, no era un ladrón. El ladrón era Báez. Era Báez, sí. Santana lo que era un analfabeto ignorante. Santana era, sí, bueno, analfabeto ignorante no llega a lo que llegó. Santana era un sabichoso que iba... Ah, pero tú lo estás diciendo peor que yo. No, pero que sabichoso... No, Pablo, porque sabichoso Pablo, significa sabiduría maldita, no, sabiduría mala. Porque Santana de una vez empezó a concebir un proyecto de anexión. No estaba todavía... pero que un proyecto de anexión, porque espérate, ahí me metiste en la literatura, me provocaste. Santana formaba parte de una corriente de pensamiento que en República Dominicana se conoce como el pesimismo. Que los intelectuales pesimistas entendían que era inviable una república y que por lo tanto era inexorable anexarnos a los Estados Unidos o anexarnos a España. Pero a Francia, a Francia, tienes razón, exacto, a Francia. Era Baez, exacto, de Francia. Entonces, el pesimismo... Todavía Estados Unidos no tenía esa fuerza. No tenía esa fuerza. Ay, mira, oye los pesimistas, con esto yo te voy a decir, quizás me esté buscando muchos problemas. Santana y Baez, los dos, aunque internamente estaban divididos, pero eran pesimistas. Horacio Vázquez era pesimista. ¿Quién llegó con un pensamiento revolucionario e innovador? Rafael Leonidas Trujillo cuando dio el golpe de Estado. Pero lo que yo sí quiero decir es que nacionalizó las empresas y todo lo demás. Lo que yo quiero significar es que para el PLDista que nos ve y que nosotros le pudiéramos servir de orientación. Exacto. Santana no era un corrupto. No lo era. Santana era un tipo que no tenía instrucción.
porque Santana era un atero. Era un atero, sí. Entonces, un tipo que cultivaba la tierra y la vaca y andaba en un caballo y sabía pelear. Sí. Utilizaba la espada como utilizaba el hacha para cortar la hierba, ¿no? Claro. Entonces, no tenía visión política ni desarrollo político, pero no era un ladrón. No lo era. Ladrón era Báez, que es el padre de la corrupción dominicana. Y Báez y Santana pelearon durante toda la... Pero tú dices que Báez es el padre de la corrupción dominicana. Para mí, Buenaventura Báez es el padre de la corrupción en la República Dominicana. Oye, de Báez a esta fecha y no hay un solo solamente preso por eso, corrupción. mira el caso más grande de corrupción organizada de este país. ¿Quién lo llevó a cabo? Van Inter. Apellido Báez también. No, Nieto de él. No Báez, no. Nieto de él. No Báez, no. Tataranieto de Báez. O sea que eso está en la lo sangre. llevan en la sangre. Eso está en la sangre. Entonces eso no es cuestión de que María estaba lavando. Entonces lo importante de esto es, pero José, después tiene que se prometerme queden ustedes con que el hablemos mensaje. del pesimismo. Que se queden ustedes con el mensaje de que el sueño de Duarte está pendiente. Sí, eso está Porque pendiente. los que traicionaron a Duarte son los que están en el Panteón Nacional. Eso es correcto. Ojo, ¿eh? O sea, por eso es que yo digo que, mira, Duarte gobernó un mes. Sí. Ulises Francisco Espaillá, 5 meses. 5 meses. Juan Bosch, 7. Y Luperón, 7. Luperón, 7. Juan Bosch, 7. Entonces, las cuatro propuestas más progresistas de este fueron país, truncadas. la de Ulises Francisco Espaillá, La la de de Duarte. Luperón, la de Bosch Y la de Duarte. y la de Duarte, ninguna ha gobernado un año. No, las mocharon. Ninguna ha gobernado un año. Sí. Entonces, el pensamiento progresista dominicano tiene que nuclearse y reclamar su rol de Estado. Sí. Y Lo que porque pasa- el PLD tiene las condiciones, pero el pacto que han hecho el liderazgo del PLD con el pensamiento conservador ha impedido que el PLD de verdad Es gobierne. correcto. Lo que pasa, José, yo creo que debe venir una nueva generación, porque estos políticos son de la Guerra Fría. Muere Inver Barrera, un general que quebró una mina de oro. Eso es Y insólito. lo declaran héroe. Entonces, 3 días de duelo. 3 días de duelo. Para los muertos de Sánchez, Sí, ni un día de duelo. Ni un día de duelo. Y para nada, Inver nada. Barrera, 3 días de duelo. Entonces, entiende, Milo Jiménez, el hombre que descuartiza el pa'l cadáver diablo. de Camaño a tiros, Con todos los honores. todos los honores militares. Entonces, esa agenda, como tú dices, te compro totalmente la idea, tiene que ser abordada de nuevo de una manera seria, de una manera estructural. Las naciones que se basan en fuertes valores son las naciones que crecen. El imperio de la ley, la seriedad en la propuesta de nación, es lo que permite que un país avance. Bueno, vamos a un cambio, señores, y volvemos con nuestro personaje del día. Es el atacante de Niza. A que no pronuncia el nombre bien de él. ¿Qué? Mohamed Boualet Dunet, algo Bueno, así. él es el personaje del día y lo vamos a abordar después de la pausa. Liderazgo Responsable, en el marco de su primer congreso, renovará su identidad visual, por lo que convoca a diseñadores gráficos, profesionales y estudiantes en carreras de diseño, mercadeo y publicidad, así como a creadores independientes, a participar del concurso de identidad gráfica de Liderazgo Responsable. Los participantes individuales, grupales o empresariales podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de julio y optar por uno de 3 premios de 50, 30 y 20 mil pesos. El concepto de diseño deberá hacer referencia a los fundamentos del liderazgo responsable. Las bases del concurso, cuya premiación se realizará el 5 de agosto de 2016, están disponibles en la página joselaluz.do. Empodérate, participa. Bueno, señores, nada, ahí entonces vieron ustedes a el responsable de la matanza de Niza, un tunecino, Mohamed Lawayed Boulet. Sí. Digo yo que es así. Sí, es que Mohamed Lawayed Boulet. Bueno,
El muchacho tiene 31 años de edad. Tenía porque lo sí, mataron. Lo abatieron. Tenía 31 años de edad, franco-tunecino. Sí. Habíamos dicho que esa gente es musulmana. Francia tiene, para que ustedes tengan una idea, y creciendo, una población de más de 6 millones de musulmanes. El 10% de su población es musulmana. Y creciendo. Entonces, son ciudadanos de segunda categoría. De hecho, hacen mofa de ellos y no le han dado... No, lo que pasa es que yo no diría que es de segunda categoría, porque en realidad... No desde mi punto de vista. No, lo que pasa es que Francia no acepta a los migrantes, pero no los integra. No los integra, que en eso nosotros no... Lo que pasa es que el caso nuestro, nosotros no integramos a los haitianos, pero a los haitianos tampoco les interesa. Ya. A los haitianos lo que les interesa es que les reconozcan derechos básicos. Sobrevivir. Pero, por ejemplo, yo fui a Haití, he ido a Haití varias veces, y yo en Haití no veía rastro de la cultura dominicana. No, para nada. O sea, no, yo no veía un colmadón, un drink. A ellos no les interesa eso. Yo no veía esos rasgos, yo no veía gente viendo juego de pelota, nada de eso. Nada de eso. Entonces, aunque ellos ven el fútbol, José. Sí, pero a nosotros no nos gusta el fútbol. Al fútbol le gusta a la gente que ve en el telecable, ¿no? Exacto. Eso no es cultura nuestra, es un invento. Tiene toda la razón. Producto de la revolución tecnológica, que ya todo el mundo tiene acceso a los medios, pero aquí el fútbol se juega en nichos tradicionales por la ascendencia europea. Es correcto. Entonces, en el caso de los franceses, no los integran a estos musulmanes. Sin embargo, ya yo no sé cómo abordar este tema, porque en Estados Unidos sí lo integran. Y en Estados Unidos pasó lo de Orlando y pasó lo de San Bernardino. Bueno, pero que lo de Orlando pasó y lo de San Bernardino porque continúa una actitud racista de los policías de dispararle. No, eso fue lo de Texas. No, perdóname. No, pero José, no puedo respirar, lo dijo 11 veces. No, ese fue. Y a Rodney King le dieron una golpiza. Eric Garner, el de no puedo respirar. Un moreno, un negro que vendía cigarros en las afueras de los restaurantes ilegal. Ahora, lo que yo te estoy diciendo, Pablo, que lo de San Bernardino, que ocurrió en diciembre pasado, eran una pareja de trabajadores del servicio de salud. Ellos habían ido a Pakistán a comprometerse con una rama fundamental del Estado Islámico. Vinieron aquí, radicalizados. Tenían un apartamento lleno de armas, la montaron en su Tahoe y el día de la cena de la comida de Navidad de sus compañeros de trabajo fueron y lo ametrallaron. Tienes razón, ya. O sea, eso yo no lo puedo analizar con el mismo enfoque de Francia, porque estos estaban integrados, eran funcionarios del gobierno norteamericano. Mira el caso de nosotros, Adriano Espaillat va para el Capitolio. Sí, exactamente. ¿Entiendes? Obama es musulmán, Barack Hussein. Exacto. Y es presidente. Entonces, en Estados Unidos no hay motivo, obviamente, no hay motivo por la integración. Condoleezza Rice tiene origen africana, llegó a ser secretaria de Estado. Albright, Madeleine rusa. Albright también es rusa, claro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos te integra, pero Bush padre y Bush hijo fueron los que promovieron las dos grandes guerras del Medio Oriente de los últimos 25 años. El tema de Irak y el Golfo Pérsico. Y el Golfo Pérsico, claro. Entonces ahí hay un resentimiento acumulado. Sí. En el caso de Francia, yo digo particularmente que esa tragedia de Niza nadie la podía evitar. El tipo era un chofer, había alquilado su vehículo con su licencia y su tarjeta de crédito, tenía el recibo inclusive con él. O sea, a una compañía establecida formalmente, no tenía vínculos con fundamentalistas islámicos. Él hizo una operación comercial normal. Solamente tenía antecedentes por manejo temerario y por violencia de género. Exacto. Pero no tenía ningún... O sea, esa tragedia era inevitable. Claro, porque no había ningún caldo de cultivo, como sí lo hubo en Bélgica, que no hay, sí. Ahí hubo cómo prevenirlo, porque habían sido señalados como miembros de la Yihad Islámica. No, deportados por Erdogan, el presidente de Turquía, claro, el presidente de Turquía, y que entonces, le dijo a Francia somos una amenaza potencial. Y por eso lo deportó. Claro. ¿Entiendes? Y por eso lo deportó. Y ahí no hicieron nada. Ahí entonces, sí se pudo haber evitado. Pero en este caso, un muchacho con incidentes menores... Miren, ni el mejor sistema de seguridad del planeta puede evitar eso. No, claro que no. Y oye, la hazaña del tipo. El tipo le dio el camión para allá.
Yo no me atrevo a mostrar esas imágenes por aquí. Oh, muy fuerte realmente. Yo no me atrevo. Porque eso es una cosa espantosa. Sí. Porque tú agarras y le tiras algún gas para que se duerma en el camión, porque el tipo tenía granada. Además, pero eran de mentira. Eran de mentira. Pero además, José, agarrar vivo ese sujeto te permite crear un laboratorio, una observación. Cuando tú abates al delincuente o al terrorista, o como sea que sea la nomenclatura lo defina, tú matas la investigación. Sobre todo los rastros que él no puede dejar de manera electrónica, porque al lado de él estaba su celular. Su celular, sí. Y entonces con el celular ya tú puedes tener rastrear su comportamiento de los días anteriores. Claro. Pero realmente dicen que él tenía problemas con su familia en Túnez, pero sí, pero una cosa es eso y otra cosa es matar a un centenar de personas. Otra cosa sí también yo pienso que ese vacío, para mí, para el liderazgo responsable, la religión es el segundo liderazgo primario. Claro, el militar es el primero, la religión el de el segundo. Seguridad y la religión es el segundo. La religión es la seguridad psicológica de la gente. La fortaleza, es la seguridad mental, espiritual. Yo digo que hay una decadencia de los valores de la religión mundial, occidental. O sea, hay una crisis de los valores de la religión. Cuando tú ves a un padre acusado de violar niños, sí, eso es tú dices, terrible. pero ¿qué autoridad tiene esta rata? No, ninguna. Entonces, cuando tú ves un Vaticano, no el de ahora, sino el de antes, el de Benedicto XVI, justificando eso, o tratando de taparlo, ¿entiendes? Dándole vueltas, pagándole dinero a los acusados para que no denuncien. Sí. Entonces, ahí mismo los valores de la iglesia, de ese cristianismo occidental, se resquebran. Ni hablar del otro cristianismo, porque este es el católico. Sí. Pero hay un cristianismo empresarial. ¿Cuál es ese cristianismo? El cristianismo luterano. Ok, claro. Ese es un cristianismo empresarial que te dice a ti, oye, promueve esto lo que tú quieras, pero no te metas con mi negocio. Y también hay un cristianismo de... Ese cristianismo de Wall Street. De Wall Street, claro. Pero hay otro que es más rastrero todavía, que es un cristianismo de misa aniversaria cuando una entidad no, porque ya eso es parte de la cultura. Pero yo te estoy diciendo que los jóvenes occidentales no encuentran los valores espirituales en los cuales refugiarse. En los cuales tener una satisfacción. Claro, mira, ha habido... Y entonces se refugian en estos extremismos. En la iglesia protestante ha recibido muchos reveses. Ustedes recuerdan el caso de Jimmy Swaggart, que dio inicio a la generación de los famosos teleevangelistas. Jimmy Swaggart tenía un performance increíble, un manejo. De hecho, yo les voy a decir a ustedes la verdad, como yo soy conferencista de marketing y hago mis cursos y mis entrenamientos, yo tenía la serie completa de todos los discursos de Jimmy Swaggart, porque yo cogía técnicas de él. Luego entonces, él se desmorona en su ministerio cuando él admite que él pagó servicio de una prostituta. Y eso cayó en los Estados Unidos como un jarro de agua fría, donde la gente incluso perdió la fe. También está el tema de David Koresh, este fanático, que en Waco, Texas, se refugió en una granja, en eso mismo, en una granja, se enfrentó con la policía y ahí murió todo el mundo. Este es el caso de Jim Jones también, creo que fue en Bahamas, José, una secta, creo que se llamaba Jim Jones, que envenenó a todo el mundo. En vez de entregarse, lo que hizo fue que empezaron a envenenarse entre ellos. David Koresh. Bueno, David Koresh el de Waco, Texas. El de Waco. Pero hay uno que creo que fue en Bahamas, no recuerdo, que se llama Jim Jones, que lo que hizo fue que se envenenaron entre todos ellos con el propósito de no entregarse a la policía. Pero o sea que la religión siempre ha ido teniendo tú buscas la iglesia de los mormones, Joseph Smith. Sí, él fundó los mormones. Busquen en la historial, tenía 40 esposas. 40 esposas, sí. Pero además un comportamiento delincuencial, Joseph Smith, que yo no digo que los mormones de hoy sigan eso. No, claro que no. Pero cuando tú te buscas el comportamiento del fundador de los mormones, y ustedes saben lo que significan los mormones para la sociedad norteamericana, y para la nuestra también. Busquen en la historia del fundador de los mormones de Joseph Smith, y ustedes se van a asustar. Claro, entonces ese tipo de religión no crea vínculos espirituales fuertes porque la gente sabe que dicen una cosa y hacen otra. Los Amish también viven aislados, no se pueden casar con alguien que no sea Pero ya Amish. Lo de los Amish es un extremo. Sí, ya lo de los Amish no, yo no creo que son una expresión cristiana, fundamentalista, pero no tienen liderazgo. De hecho, lo que han
en lo que se han convertido es una marca. En una los marca, Amish, sí. haciendo un paquete de serie y de vaina, lo han eso es cogido correcto, como un circo. Como un circo, sí. Los norteamericanos a los Amish. Pero anyway, señores, miren, vamos a hacer un cambio y volvemos porque el presidente de la República, Danilo Medina, promulgó la ley de reforma, yo le pongo reforma entre comillas. Reforma policial. Reforma policial, y entonces tenemos que hablar un poco de eso. Volvemos en breve. Liderazgo Responsable, en el marco de su primer congreso, renovará su identidad visual, por lo que convoca a diseñadores gráficos, profesionales y estudiantes en carreras de diseño, mercadeo y publicidad, así como a creadores independientes, a participar del concurso de identidad gráfica de Liderazgo Responsable. Los participantes individuales, grupales o empresariales podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de julio y optar por uno de 3 premios de 50, 30 y 20 mil pesos. El concepto de diseño deberá hacer referencia a los fundamentos del liderazgo responsable. Las bases del concurso, cuya premiación se realizará el 5 de agosto de 2016, están disponibles en la página joselaluz.do. Empodérate, participa. Bueno, señores, nada, se integra Giovanni Arias, nuestro consultor Giovanni, en buenas materia noches. agroindustrial, aunque él viene a hablar de política. Sí. No. Buenas noches, Buenas país. noches, Giovanni. Todo bien, hermano. Pero, ¿cómo estás, hermano? Muy ¿Cómo te bien, va? muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira, el presidente Danilo Medina convirtió en ley la aprobación de la reforma policial que los legisladores salientes en la transición, una irresponsabilidad de ellos, porque ese Metieron proyecto eso, tenía muchísimo tiempo ahí. Sí. Y al vapor, aprovechando que la sociedad está gritando por la inseguridad y pensando que el problema de la inseguridad es cuestión de policía, no es cuestión de policía. No. La policía es un elemento de los 22. Y entonces aprobaron una ley que en el día de ayer se habían pronunciado en contra de ella la Asociación de Generales Retirados de la Policía, que tienen una organización. Sí, la tiene. Se llama, te voy a decir Que ahora, dicho sea de pasado, es una organización que no tiene nada que ver con el IFAPOL. se llama Instituto de Generales Retirados y Grepol. Y Grepol, sí. Ahora, lo que sucede es también que esa ley, independientemente de los cuestionamientos que uno pueda hacerle por los niveles de centralización y de falta de transparencia que protege, esa ley tiene cosas interesantes. Empezando por el hecho de que de 59 generales existentes que hay, solamente podrán existir 20. Sí. Entonces hay 39 generales que tendremos que buscar la fórmula operativa de Decirle que dejen usted de no es más serlo, general. y van a pasar a este grupo de Ingrepol. De Ingrepol. Eso es lo primero. Pero, o sea, ¿cómo tú le dices a un general de eso ahora? Mire, ya usted no es general. No, son generales retirados. Sí. Retirados. Nunca Generales tienen de por vida. Obviamente también cada general retirado tiene una cantidad de beneficios colaterales. Le dan como 10 policías y no para su solamente cuidado. eso, y vehículos, combustible. Depende de su relación que tenga con el jefe. Sí, Ahora ahora la ley norma lo que ellos deben tener. Exactamente. ¿Entiendes? Y Sí. también la ley tiene No, pero perdóname, José, por favor que te interrumpa. Y Giovanni, no. Lo que pasa es que uso y costumbre también es ley. Porque tampoco No, quiero eso ahora. no es cierto. No, perdóname. No, pero espérate, espérate, Pablo. porque no le quiero cargar. Pero está bien que pero- tú digas que la costumbre es una fuente de derecho. Pero, José. Pero uso y costumbre no es ley. Pero escúchame, Uso y José. costumbre es uso y costumbre. Perdóname, José. Mira, yo no quiero ahora cargarle el dado a los generales. No digo que tú lo hagas. ¿A digo yo cuáles que- generales? A los que retiran. ¿Cuál Ni es yo el uso? tampoco. Pero yo no he dicho que tú, pero déjame terminar la idea. Pablo Rojo, general retirado. Le dan 10 policías y le dan todos los privilegios. Eso era lo que se estilaba
Y es muy raro el general que decía, mira, yo voy a buscar un chofercito privado para mí o dame un cabo que me maneje. No le sale por ley. Lo sé, pero por eso te estoy diciendo. Creo que le salen hasta ahora, te voy a buscar aquí, creo hasta que son 4. 5 o 10 militares que le salen. Ahora es lo que quiera. Bueno. Lo que quiera el jefe ahora. Claro. Ahora, pero óyeme una cosa que yo digo, por ejemplo. Esa ley tiene tantos problemas, Giovanni, como el siguiente, por ejemplo. Si el cabo Pablo Ross, la policía lo pensiona porque quiere salir de él, le van a dar una proporción chiquita de su salario. Ahora, si el cabo Pablo Ross es agarrado atracando y lo ponen en retiro forzoso, le dan su prestación entera. Entonces, cuando yo me quiero ir de la policía, yo voy a atracar para que me retiren con todo mi privilegio. Pero la ley es un marco que norma un paquete de cosas. Que hay que verla desde un punto de vista más general. Pero te puse algo específico. No, yo sé, pero en las cosas tengo más cosas que no sirven de esa ley. En los aspectos pero hay muchos, empezando por el nombre de la policía, que ya la policía, la reforma, con solo hecho de decir, ya no se le puede decir jefe, sino director. Director, sí. Ya empieza el espíritu de la ley a eso manifestar. es bueno. Segundo, ya tú no vas a poder, oigan lo que yo voy a decir con responsabilidad. Sí. Aquí hay un gran porcentaje de la policía que trabaja en empresas privadas. Eso es correcto. Por el subdesarrollo de los empresarios. Eso es corrupción. Sí, eso es corrupción. ¿Por qué es corrupción? Primero, porque todos debemos tener acceso por igual a la policía pública. No un empresario que le den 5 guardias, 5 policías. Que policías. Lo contrate él. Sí. Ahora, ¿qué hace el policía cuando consigue un trabajo en el sector privado? No vuelve al cuartel más que a cobrar. No, deja una parte del sueldo policial. Sí, a su supervisor, claro. Entonces, claro. Ese supervisor tiene que dar más para arriba. Sí, porque eso se va. Entonces, eso es corrupción. Y eso, con esta ley, también se enfrenta. Otra cosa, el Consejo Superior Policial va a tener participación de la Procuraduría General de la República, eso es bueno. del Ministerio Público. Eso es bueno. El director de investigaciones de la policía va a depender lo va a nombrar el presidente. Pero José, pero el director de Asuntos Internos. Pero vamos a aclarar algo, José. ¿Por qué tú estás diciendo positivamente que va a participar la Procuraduría? ¿Ustedes saben por qué? Sí. Porque actualmente cuando la policía hace una investigación, Procuraduría se la boicotea. Cuando Procuraduría hace una investigación, policía se la boicotea. Sí. Y trabajan como enemigos. Pero hay dos Entonces cosas. ahora, lo que ahora yo quiero decir es lo siguiente. Quien debería dirigir, que ese es uno de los cuestionamientos. Debe ser un hombre civil el policía, el jefe de la ese es uno de los cuestionamientos que yo le hago a la ley. No, uno de los cuestionamientos que yo le hago a la ley es que el que debiera gestionar la policía es el ministro de Interior. Sí. O la gestiona o no la gestiona. Sí. Y si no la gestiona, deje eso. Tiene que tener autoridad. ¿Qué dice la Constitución de la República del 2010? Que el policía puede despachar directamente con el presidente. Sí. Y eso viola la institucionalidad. Y llevaron esa debilidad institucional a un rango constitucional, que eso debería ser objetado. Sí. Pero lo aprobó la Asamblea. Sí, no debe ser. Entonces lo aprobó. Sí, entonces, ¿qué sucede? El jefe de la policía coge pan del presidente. Y no va a donde Interior y Policía. A llevarle chisme. A llevarle chisme, sí. Ahora, ¿de quién debería depender el director de Asuntos Internos de la Policía y el director del DNI y el director de Investigaciones? De Interior y Policía. De Interior y Policía. O del Congreso. O del Congreso, sí. O del Congreso. ¿Tú no quieres transparencia? ¿Tú no quieres transparencia? Entonces, vamos a equilibrar la vaina. No, pero espérate, ¿por qué del Congreso? Bueno, porque el Congreso es un organismo civil. No, el Congreso no es un organismo civil. El Congreso es un organismo político, es un poder, el principal poder del Estado. Entonces, los organismos de seguridad debieran responderle al Congreso, no al gobierno. El gobierno puede nombrar el director de la policía. El director, el máximo. Y el director de Asuntos Internos, para que no le responda. Un contrapeso. Tiene toda la razón. Porque si tú mandas la carne con el gato, se la va a comer. Entonces, esas son cosas que. Pero ahí hay un lío, José, entonces. Igual, bueno, porque cuando un partido tenga 31 senadores, tú vas a tener una policía del lado del partido. Bueno, ahora mismo, pero por lo menos lo que yo busco con eso es que el director de Impuesto Interno tenga seguridad de que por un informe responsable no lo van a votar. El jefe no venga a mocharlo. ¿Entiendes? Pero ahora eso se lo están dando al Consejo Superior Policial y al Poder Ejecutivo, y yo pienso que es un paso de avance. Claro. Otra cosa que yo no veo bien es, por ejemplo, de que un policía va a durar 6 años en un rango. Eso es demasiado.
¿Por qué? Porque en 6 años una persona puede hacer muchísimo progreso. No, y que eso eso no la deja movilizarse. No, eso Yo creo que un policía que se prepare bien, que haga maestría, que cree que en 2 años hay que subirlo de Otra rango. cosa, si el jefe de la policía te dice a ti que hay un despilfarro de 1.000 millones de pesos en combustible nada más, tú tienes que ponerle controles a ese y que tú no sabes dónde está una cantidad grande De él mismo dice que él no sabe o sea, dónde que está no la policía. sabe. Pero lo dice después de 6 Pero- o 8 No, meses. Sí, pero que no desde siempre ha sido así, pero que eso es fácil, sin ley. Yo no necesitaba ley para lo siguiente. Yo agarro y me quedo con todos los salarios de los que no vienen a cobrar, para yo ver cuándo que van a gritar. Pablo, yo no te acabo de decir hace 30 Es segundos. la combinación. Yo no te acabo de decir hace 30 segundos que sí. cada vez que un policía consigue un trabajo en una banca, Deja una parte allá. en una banca de lotería o en Sí, una deja tienda una de parte allá. electrodomésticos, Sí. tiene que dejar una parte ahí. Sí, José, pero yo no creo que esa parte que él deja se la da directo al jefe de la No, policía. al jefe no. No, por Es eso una te digo. estructura. Por eso te digo. Pero como el jefe de la policía se queja de que hay 2.000 policías que él no sabe dónde están, Contraloría interna de la policía, pásame esos 2.000 cheques y yo los guardo bajo el brazo y me quedo tranquilo. A ver quiénes son los que vienen a buscarlo. Otra cosa. Alguien tiene que venir a buscar esos cheques. Dice la ley que para tú ser jefe de la policía tiene que tener 25 años en la institución. No, Un eso es un viejo. disparate también. Un viejo. Porque si el tipo es un piedra y a los 5 años un ¡Ojo! verdugo, ¿por qué no puede ser jefe de la policía? Porque eso es para satisfacer a los dueños de la policía. Pero la Bueno, otra la parte policía. que me Por eso es que preocupa- yo digo que Sí, esa ley no me gusta. Bueno, pero por lo menos es algo. ¿verdad? Bueno, José, Pablo. pero que ahora vamos a tener que modificar. Yo tenía la esperanza, y yo creo que lo puse en Twitter, de que Danilo objetara esa ley. Y no lo hizo. Pablo, pero Esa va a ser una policía, no sé, yo no quiero dañarte el programa, pero lo voy a decir. Esa ley de policía es más chatarra que la policía que tenemos No, ahora. no es más de esa chatarra. ley, lo único que a mí me gusta, es que el jefe de la policía ahora se va a llamar director. ¿Y qué me gustaría a mí ahora ver en la ley? Que Ajá, los y de los cuartel- generales de 59 a 20. Pero es que es lo No, no, mismo, no. José, porque esos generales Ah, que van a otra retiro cosa- le dejan toda su policía y le dan su cuarto. No, es que la ley dice cuánto le toca. no, la preocupación mía es la forma del policía salir, que tú planteabas. Sí. O sea, tengo que cometer un error para salir Para que me de den la mi policía. cuarto entero. Eso es preocupante. Preocupante. Y O sea, si es policía sano, le dan una proporción Sí. nada más. Ahora son 55. Ahora, aunque tú salgas antes, tienes que esperar 55 años para que te den la pensión. No, eso es a lo que me refiero. Cuando un policía ahora comete una falta grave, ¿verdad? No es que le dan la pensión. Las prestaciones que él tiene que acumulada, aunque haya hecho una falta grave, porque lo están votando, se la dan entera. Sí, pero ¿qué opino yo? Con Pero si relación- el policía se va ¿Qué baja opino? buena, le dan una ¿Qué proporción opino nada yo más. con relación a eso? El Estado invierte formando un policía. Las faltas por las cuales un policía puede ser retirado tienen que estar establecidas en Correcto. la ley. No puede ser por capricho de un general. Exacto, sí. Ni del jefe de la policía. Por eso es que tienen que estar establecidas en la ley Claro. porque yo considero que cuando un policía o un guardia es recuperable, hay que tratar de recuperarlo. Hay que tratar de porque es un recuperarlo. recurso humano que tú invertiste mucho Que formó dinero. el Estado. Y Es si tú lo correcto. dejas libre porque cometió una falta, Lo está entregando al se lo tira al narcotráfico. narco. Claro. Pero Y- entonces yo y gana opino, más. tú cometiste una falta, tú entras a un programa de recuperación y yo voy a tratar de salvarte Y como un recurso fiscalizarte humano todo, y sí. te dirijo y te fiscalizo o te pongo un chip Exacto. para darte seguimiento, pero yo no te voto porque si te voto te coge el narco. Es correcto, Y esas sí. eran cosas que yo entendía que debían estar No, y no figuradas están ahí en la ley. el No hay. tiempo de los 6 años que te van a anquilosar al policía. O sea, nada te motiva a hacer No, acciones no, para nada. para tú avanzar. 6 años. No, con 4 años será suficiente. Yo creo que 3. Y otra cosa, capacitación y respeto a la ley. Y evaluaciones. Si tú coges todos tus cursos y respetas la ley, en 4 años tu rango es automático. Correcto. Automático, nadie Correcto. tiene que dártelo. Y puede Tú ser no antes. tienes que ir a pedírselo a nadie. Y puede ser antes con tus actuaciones y con tu Habría preparación. que ver, habría que ver, pero yo pienso que 4 años de maduración en el Correcto. cargo es bueno. Bueno, sí, porque da movilidad. Sí, señores, Da movilidad. gracias por la audiencia, gracias Giovanni, Pablo, feliz fin de semana. Sí, así es. Salúdame a Olga Navarro. Claro, con mucho Nos gusto. vemos el lunes, gracias por la audiencia. Pásenla bien.
Liderazgo Responsable, en el marco de su primer congreso, renovará su identidad visual, por lo que convoca a diseñadores gráficos, profesionales y estudiantes en carreras de diseño, mercadeo y publicidad, así como a creadores independientes, a participar del concurso de identidad gráfica de Liderazgo Responsable. Los participantes individuales, grupales o empresariales podrán presentar sus propuestas hasta el próximo 31 de julio y optar por uno de 3 premios de 50, 30 y 20 mil pesos. El concepto de diseño deberá hacer referencia a los fundamentos del liderazgo responsable. Las bases del concurso, cuya premiación se realizará el 5 de agosto de 2016, están disponibles en la página joselaluz.do. Empodérate, participa.